Si eres fan del automovilismo, probablemente sigas a la Fórmula 1, pero el mundo de las carreras es mucho más amplio, y a veces categorías como los GTs o los prototipos de resistencia pueden parecer muy confusas o complejas para iniciar a ver. El día de hoy empezaremos por una de estas categorías, la IMSA. ¿Por qué hay tantos coches distintos en pista a la vez? ¿Qué hace que ganar Daytona sea algo tan especial? Si alguna vez te has hecho estas preguntas o no tienes ni idea de qué son las 24 horas de Daytona, este video es exactamente para ti. Hoy vamos a desglosar desde cero y de manera clara qué son las 24 horas de Daytona, cómo funcionan y por qué son consideradas como una de las pruebas más duras e icónicas de todo el mundo a nivel del motorsport, ya que en estas carreras la pole tiene menos importancia que lo que podríamos ver en una carrera de Fórmula 1, por ejemplo. El verdadero reto es el ser el más fuerte, el más consistente y sobre todo el más inteligente durante una maratón de un día completo. Aquí la victoria no se decide por milésimas en un sprint, sino por quien es capaz de recorrer la mayor cantidad de kilómetros. Esta medida a lo largo de las 24 horas. El escenario para esta gesta es el legendario Daytona International Superspeedway en Florida, un circuito que es un híbrido fascinante y aterrador a la vez. Por un lado, utiliza el famoso óvalo de alta velocidad, donde los coches se enfrentan a peraltes masivos de hasta 31 grados, lo cual es equivalente a manejar sobre una pared prácticamente. Imagina en una pared de cristal donde la fuerza centrífuga te aplasta contra el asiento y los coches alcanzan velocidades de más de 300 km por hora. Por otro lado, la trazada se desvía hacia una sección interna llamada el infield, un laberinto lleno de curvas técnicas, chicanes, traicioneras y zonas de demasiado viento, de los frenos de carbono se ponen al rojo vivo. Esta combinación exige una versatilidad extrema. Durante la carrera, absolutamente todo cambia. La temperatura del asfalto fluctúa drásticamente desde el calor sofocante del mediodía de Florida hasta el frío húmedo y calante de la madrugada. La iluminación es un factor protagonista. Se pasa de un sol que te deja ciego a la oscuridad total en la medianoche, solo rota por los potentes focos del circuito y los faros láser de los prototipos que cortan la noche como cuchillos. Incluso el clima es un factor caótico. Puede estar lloviendo torrencialmente en la curva 1 y estar el asfalto seco en la parada del autobús al otro lado del circuito. Y por supuesto, el tráfico. El tráfico es una pesadilla logística constante. Tienes coches yendo 50 o 60 km por hora más rápidos que otros, compartiendo el mismo asfalto en cada curva en trayectorias muy parecidas. Mientras que en la Fórmula 1 ganas siendo el más rápido en un sprint de 90 minutos, en Daytona se gana sobreviviendo y siendo impecable en una ultramaratón de 1440 minutos. Aquí la paciencia es una virtud tan crítica como el talento y la velocidad puras. Para entender el impacto de este evento, debemos comprender que las 24 horas de Daytona no son un fenómeno aislado que ocurre una vez al año. Es en realidad la gran gala inaugural, el gran inicio de un campeonato completo y prestigioso, el IMSA WeatherTech Sport Car Championship. ¿Qué significan estas siglas? IMSA es la International Motorsport Association y el organismo que rige y protege el deporte motor de resistencia de primer nivel en los Estados Unidos. Si quieren una analogía, piensen en IMSA como la gran casa o el ecosistema donde conviven los fabricantes de automóviles más importantes del mundo. Equipos privados con décadas de historia y algunas de las carreras más icónicas del planeta, como las 12 horas de Sebring o las 6 horas de Watkins Glen. Es la IMSA quien define las reglas del juego, el reglamento técnico para que los coches sean competitivos entre sí, las categorías que vemos en pista y el calendario que recorre los circuitos más desafiantes de toda Norteamérica. Pero, ¿por qué entre ellas Daytona se considera la joya de la corona? Existen 3 razones fundamentales que le elevan a este estatus. Primero, es el gran inicio de la temporada. Es el gran estreno donde todas las marcas presentan sus nuevos juguetes, sus nuevas alineaciones de piloto y donde todas quieren dar un golpe de autoridad para marcar el territorio. Sin ir más allá, en 2026 veremos debuts como por ejemplo el del Lamborghini Temerario GT3, sucesor del Lamborghini Huracan GT3 Evo que ha competido en esta categoría durante los últimos años. Además de esto, por su duración, es la carrera más larga del calendario.
la que la convierte en la prueba de fuego definitiva para la fiabilidad mecánica y la resistencia física de los pilotos. Y por tercero, por su mística. El trofeo de Daytona viene acompañado por un reloj Rolex Daytona conmemorativo, un símbolo de prestigio que el dinero no puede comprar. Para un fabricante de autos como Cadillac, Acura, Porsche o BMW, ganar en Daytona no es solo un trofeo, es un argumento de marketing de un valor incalculable. Es la forma más honesta de gritarle al mundo que tus coches son rápidos, que son capaces de aguantar un castigo inhumano y que tus equipos estratégicos son los más brillantes que existen. Si esta será la primera vez que ves una carrera de resistencia, es normal que te sientas un poco abrumado. Uno de los espectáculos más caóticos y a la vez fascinantes de Daytona es ver múltiples categorías de coches compitiendo juntas en la misma pista al mismo tiempo. Así es. No es una carrera con 60 coches iguales o que compiten entre sí al mismo tiempo. Son 4 o 5 carreras simultáneas ocurriendo en el mismo espacio al mismo tiempo. Para no perderse en un mar de luces y alerones es fundamental entender la pirámide competitiva. En la cúspide, al máximo nivel, están los GTPs, los prototipos diseñados específicamente para carreras. Esas máquinas son prácticamente naves espaciales sobre ruedas, diseñadas desde una hoja de papel en blanco exclusivamente para correr. Actualmente, amparados por las regulaciones LMDH y LMH. No tienen ningún tipo de relación con un coche de calle que puedas comprar. Son los más rápidos, tienen la tecnología híbrida más avanzada y los únicos que pueden luchar por la victoria absoluta, la que sale en los libros de historia en general. Sin embargo, justo un escalón por debajo de estos encontramos los LMP2. Son prototipos de carreras también, pero que se basan sobre un chasis preestablecido. Actualmente, el chasis más utilizado es el chasis Oreca 07, utilizado tanto en la IMSA, la WEC y series como la ELMS o la Sessions Le Mans Series. Visualmente similares, pero con un poco menos de potencia y tecnología que los GTP, son la clase de apoyo que añade una capa extra de tráfico y estrategia a la carrera. Más adelante, llegamos a la parte que enamora a muchos fans, la clase GTD, los GT Daytona. Aquí es donde la pasión de las marcas de lujo cobra vida. Es el campo de batalla principal para Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW, Aston Martin, Mercedes, Lexus. Estos son coches de la regulación FIA GT3. Versiones de altísimo rendimiento basadas directamente en superdeportivos que ves en las calles o en los concesionarios. Como lo podemos ver este año, con presencias como el Porsche 911 GT3, el Lamborghini Temerario GT3, BMW con el M4 GT3 Evo o Ferrari con su hermoso 296 GT3. La clave para disfrutar Daytona es entender esto. Cada categoría corre su propia carrera. Un Porsche de la clase GTD nunca le va a ganar a un Cadillac GTP a velocidad pura, pero ese Porsche al mismo tiempo está luchando a muerte en su propia división contra los Ferrari GT3, BMW, Aston Martin, Lexus, etc. Lo cual ya es un triunfo monumental que otorga un mismo prestigio y el mismo reloj Rolex por la victoria de dicha categoría. Veámoslo de esta manera. Es como si en el mismo circuito, en el mismo instante, estuviéramos disputando un gran premio de Fórmula 1, un gran premio de Fórmula 2 y una carrera de GTs, todos adelantándose entre sí. Esa superposición, ese caos organizado y constante, es precisamente la esencia que define la magia de las carreras de resistencia y más específicamente en un circuito tan técnico como Daytona. Cuando hablamos de Daytona solemos perdernos en cifras de caballos de fuerza y datos telemétricos, pero más allá de los motores rugiendo a 9000 revoluciones por minuto, Daytona es un desafío fisiológico y psicológico que roza lo inhumano. Por esto las reglas son claras, aquí nadie corre solo. Cada coche es compartido por un equipo de entre 3 o 4 pilotos que se turnan en una coreografía coordinada al segundo. La logística de este esfuerzo es fascinante. Un piloto puede estar al volante durante múltiples stints o turnos de hasta 2 horas. Imagínate estar 2 horas a 300 km por hora sometido a fuerzas G constantes. Cuando llega el relevo, el piloto se baja del coche literalmente agotado, empapado en sudor y con la mente nublada por la adrenalina. En este momento empieza su siguiente carrera, la recuperación. Tienen apenas unas horas para hidratarse, comer algo ligero e intentar dormir en un motorhome donde el suelo vibra por el paso de los coches en la pista. Pero antes de cerrar los ojos, el piloto debe asimilar la máquina que acaba de dejar y que volverá a pilotar en la oscuridad o en unas condiciones que desconoce tan solo un par de horas después. Si el piloto baja de un GTP, como lo puede ser el Cadillac B-Series R o un Porsche 963, estamos hablando de que ha estado dominando una bestia híbrida durante las últimas horas. Son prototipos con chasis de fibra de carbono, motores V8 o V6 turbo combinados con motores eléctricos que entregan una potencia total de más de 700 caballos de fuerza. En el simulador verás que esos coches no tienen espejos retrovisores convencionales, sino en muchos casos inclusive cámaras digitales porque la visibilidad es mínima y la velocidad es máxima. En otro caso,
Si su equipo compite con un GT3 en alguna de las clases de la GT Daytona, su lucha es distinta. Aquí pilota un Ferrari 296 GT3, un Corvette GT3 o un Porsche 911. Estos coches, aunque son máquinas de carreras puras, mantienen el ADN de los modelos de calle. Son más pesados que los prototipos, tienen ayudas como el ABS y el control de tracción, pero su batalla es cuerpo a cuerpo, puerta con puerta durante 24 horas. Son luchas mucho más físicas de lo que permiten los frágiles pero mucho más rápidos prototipos de las clases LMP2 y GTP. Y justo cuando el piloto está durmiendo, de repente suena la alarma. Son las 3 de la madrugada. Es el llamado turno maldito. Estás en el punto más bajo de tu energía. Hace frío. La humedad de Florida empapa la visera. Y la visibilidad se reduce a los focos logran rescatar en la oscuridad. La fatiga empieza a jugar malas pasadas. Las sombras parecen coches y los coches de verdad parecen sombras. No hay margen para el error. En cualquier segundo, un fogonazo de luces LED en tu espejo te avisa que un GTP viene por detrás 50 km por hora más rápido. Daytona no solo prueba la fibra de carbono, expone la fortaleza mental de sus atletas. Es sin duda un triatlón extremo al volante dividido en stints. Ahora que ya sabes un poco de cómo transcurren las 24 horas, te daré 3 curvas especiales en las cuales hay que prestar atención durante la carrera. Estos 3 puntos definen el circuito básicamente. El primero es la primera curva, una frenada brutal tras todo el trióvalo, donde el coche se desestabiliza por el asfalto bacheado y la reducción puede llegar a ser de hasta más de 180 km por hora, desde una velocidad máxima de 320 km por hora a una velocidad de curva de poco más de 100 km por hora. El segundo punto importante del circuito se da en la parada del autobús, o la chicane. Es un punto crítico, tienes que atacar los pianos con agresividad sin que el coche salga volando, manteniendo la inercia para volver al peralte para las siguientes curvas sin perder la mínima velocidad posible. Y por tercer punto especial de este circuito, encontramos los peraltes en sí mismos. La fuerza centrífuga expone al coche y lo empuja cada vez más y más hacia el guardarraíl, mientras que se adelanta el tráfico en esta zona de más velocidad, mientras que los GTPs alcanzan velocidades de más de 310 km por hora. Para el 2026, las 24 horas de Daytona se darán entre el 24 y el 25 de enero de 2026. La bandera verde caerá a las 1:40 p.m. hora local de Florida, que es lo mismo 1:40 p.m. en horario colombiano. A esa hora iniciará la odisea de las 24 horas de Daytona, combinando las clases de GTD, utilizando maquinaria GT3, LMP2 y los GTP utilizando coches de las categorías LMH y LMDH. Al final del día, o mejor dicho, al final de las 24 horas cabe preguntarnos ¿por qué Daytona trasciende el deporte? ¿Por qué tiene este aura de misticismo que atrae a pilotos de todas las disciplinas del motor para competir? La respuesta reside en una combinación perfecta de historia, prestigio y una dificultad que roza lo épico. Esta carrera se celebra de forma ininterrumpida en su formato actual desde 1962. Si echas un vistazo a su palmarés, la encuentras con los nombres que definieron el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Leyendas de la talla de Mario Andretti, AJ Foyt o el gran Fernando Alonso han dejado su huella en este asfalto. Ganar aquí no es solo obtener un trofeo, es ser inmortalizado en un club extremadamente exclusivo donde solo logran entrar los que han dominado la noche de Florida. Para la industria del automóvil y los aficionados, Daytona es el Super Bowl americano de la resistencia. Tiene el mismo estatus e importancia que al lado del Atlántico las míticas 24 horas de Le Mans tienen en Europa. Es la prueba reina donde los fabricantes demuestran lo que la industria llama el poderío total. No basta con ser rápido un domingo por la tarde. Aquí se demuestra fiabilidad mecánica bajo castigo, eficiencia por el consumo de combustible, fortaleza de ingenieros y una ejecución estratégica impecable por parte de todo el equipo técnico. Ganar en Daytona no es el logro de un momento de suerte, es la culminación de meses o a veces años de desarrollo en un túnel de viento y pruebas secretas en otras pistas. Es una ejecución perfecta que debe mantenerse durante 1440 minutos sin un solo fallo humano o mecánico. Es en esencia la prueba de fuego definitiva, el lugar donde hombre y máquina se encuentran con un propio límite para intentar superarlo. Y con esto llegamos a la bandera a cuadros del día de hoy, pero la pasión apenas empieza. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video de Punto Paddock.